Mis hermanos, nosotros sabemos que en las familias no todo es perfecto. Aquellos que crecieron con hermanos, como fue mi caso, saben de lo que estoy hablando. Incluso los hijos únicos, o si tus padres particularmente no estuvieron presentes mientras tú estabas creciendo, tú sabes que en un hogar las cosas no son perfectas. Existen disputas, existen contiendas, discusiones y problemas que se levantan a raíz en muchas ocasiones de necesidades genuinas que hay dentro de cada familia, y muchas ocasiones también resultan, dada la capacidad que tenemos o que nos falta de poder resolver esas necesidades que van surgiendo. ¿Okay? Nosotros hemos visto y también vemos cómo al hablar de familias, la misma palabra de Dios habla acerca de la iglesia como una familia. La palabra del Señor nos enseña que las iglesias locales como esta, como la nuestra, la Iglesia Bautista Sólido Gloria, es una familia en el Señor. Y también mientras nosotros le echamos un vistazo al Nuevo Testamento, como acabamos de leer, nos damos cuenta que incluso dentro de la familia de la iglesia ocurren necesidades, ocurren discusiones, ocurren en ocasiones contiendas, y en muchas ocasiones nosotros nos damos cuenta que no todo es perfecto. Nosotros vemos que muchas de las cartas que están escritas en el Nuevo Testamento fueron escritas para corregir, de hecho, cosas que estaban mal dentro de la iglesia. Dentro de iglesias que el Señor Jesucristo mismo afirmaba como iglesias genuinas. Así que nosotros también podemos estar seguros que así como era una realidad para las iglesias neotestamentarias, mis hermanos, eso es una realidad de nosotros. Eso también va a ser una realidad de nosotros como iglesia. Mis hermanos, no todo es perfecto en las familias. No todo es perfecto en las iglesias. No todo es perfecto en esta iglesia. Pero ¿qué hacemos entonces? Como no todo es perfecto, dejamos que las cosas sigan pasando, que las discusiones cobren un poco más de sentido en medio nuestro, que las discordias nos comiencen a dividir, nos comiencen a separar. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Recuerden que en muchas ocasiones la salud de la familia va a depender de la capacidad que tengamos de resolver esos problemas, de resolver esos conflictos. Y cuando ya nos ha quedado claro que no todo es perfecto en la iglesia, voy a citar al que era mi pastor allá en Puerto Rico, y él decía: si usted está buscando una iglesia perfecta y la encuentra, asegúrese de alejarse de esa iglesia. No vaya a esa iglesia, porque en el momento en el que usted vaya a esa iglesia, la va a dañar. Porque usted no es perfecto. ¿Okay? Y obviamente una manera jocosa de decir, no existen iglesias perfectas. Y al ver, mis hermanos, que no existen iglesias perfectas, la respuesta ante nuestras necesidades particulares va a ser que debemos ir a la palabra del Señor para saber cómo nosotros vamos a resolver esos conflictos, cómo nosotros vamos a poder suplir las necesidades que van surgiendo dentro de nuestra congregación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos mantener la unidad en el vínculo de la paz, de tal manera, mis hermanos, que la palabra de Dios siga creciendo. De tal manera que la palabra de Dios pueda seguir siendo predicada sin tropiezos y sin que estas necesidades sean un problema para que otras personas puedan escuchar y recibir la palabra del Señor. Y eso es precisamente lo que nosotros vemos que ocurre en el pasaje que nosotros acabamos de leer. La iglesia en Jerusalén enfrentó una necesidad. ¿Cuál fue esa necesidad? Ahí el pasaje claramente nos dice, surgieron unas discusiones y los apóstoles tuvieron que lidiar con la situación de tal manera que ellos tuvieron que mantener lo primero como lo primero. Y lo que ellos hicieron allí fue pedirle a la congregación
que designaran a un grupo particular de hombres piadosos que pudieran suplir la necesidad que había causado esta discusión, para que los apóstoles pudieran permanecer con su tarea del ministerio de la palabra de Dios y la oración como principal en sus vidas. ¿Cómo fue el resultado de esto? El pasaje nos muestra que esto resultó en el agrado de toda la congregación. Toda la congregación estuvieron de acuerdo y dijeron, sí, eso es lo que necesitamos. Así que se mantuvo la unidad en el vínculo de la paz a pesar de la discusión que surgió, y al final veremos nuevamente que la palabra de Dios continuó creciendo en medio de ellos. Mientras la semana pasada nosotros estábamos hablando sobre quiénes son los pastores y cuál es su rol dentro de la congregación, hoy nosotros nos vamos a estar enfocando en quiénes son los diáconos y cuál es su rol y la importancia que tienen ellos para la iglesia el día de hoy. Y al mirar este oficio en el Nuevo Testamento, mi oración es que nosotros como congregación estemos convencidos de que como iglesia necesitamos diáconos piadosos que sirvan en el alivio de nuestras necesidades para que la palabra de Dios siga creciendo. Mis hermanos, esa es mi oración. Y eso es lo que yo quiero que nosotros veamos esta mañana. Que como iglesia nosotros necesitamos diáconos piadosos que sirvan en el alivio de nuestras necesidades para que la palabra de Dios siga creciendo en medio nuestro. Así que primero comencemos definiendo entonces, para entender que necesitamos diáconos piadosos, comencemos por definir qué es un diácono. En el pasaje que nosotros leímos en Hechos capítulo 6, nosotros no vamos a ver la palabra diácono, ¿okay? Es decir, los apóstoles no usan este término de diácono, pero recordemos que la iglesia en Jerusalén apenas estaba comenzando. Así que el oficio del diaconado no había sido establecido, pero también nosotros no vemos en este pasaje la palabra pastor, ¿okay? Todavía eran los apóstoles quienes estaban dirigiendo la congregación, y así como no vemos la palabra diácono, tampoco vemos la palabra pastor. Sin embargo, sabemos que esto es un oficio que es instituido más adelante en la palabra del Señor. Sin embargo, lo que estos apóstoles estaban haciendo, a pesar de que no vemos la palabra pastor, es la función que más adelante los pastores iban a estar haciendo dentro de la iglesia. Y también este grupo de hombres, a pesar de que no se les llama diáconos, lo que vemos es como el preámbulo, ¿no?, de lo que luego más adelante los diáconos iban a estar haciendo. Y lo que nosotros vemos por definición en sí de la palabra diácono y por la función que ellos están ejerciendo en este pasaje, nosotros entendemos que un diácono es un servidor. Esa es la definición de la palabra. Un diácono es un servidor en el sentido más simple. ¿Okay? Un diácono es alguien que sirve. Y ese es uno de los usos que se le otorga principalmente al uso de la palabra diácono en todo el Nuevo Testamento. Se usa alrededor de unas 30 ocasiones y se usa con el significado de ser un simple servidor. Esta es la palabra que usa de hecho el mismo Jesús cuando en Marcos capítulo 10 verso 45 él dice que él no vino para ser servido, sino que él vino para servir. Y la palabra que él usa en ese pasaje es la palabra de diácono. Él vino para ser un diácono, él vino para servir y no para él ser servido. Así que en ese sentido y en ese uso de la palabra diácono, el simple hecho de servir, todos los creyentes somos llamados a ser diáconos. Todos los creyentes somos llamados a ser siervos, a servir los unos a los otros. Pero cuando nosotros leemos el pasaje aquí en Hechos capítulo 6, este grupo de hombres que está siendo designado para esta tarea en particular fue un grupo selecto. No fue un llamado que se le hizo a toda la congregación. De igual manera, cuando nosotros vamos a otro pasaje en el Nuevo Testamento donde se usa la palabra diácono, en 1 de Timoteo capítulo 3,
nosotros vemos que el uso de la palabra diácono tiene otro significado y no es simplemente para todos los creyentes que son siervos del Señor. ¿Ok? Así que vamos a ver dos usos de la palabra diácono, uno para los siervos y uno para un oficio establecido en la palabra del Señor. Pero incluso ese oficio que está siendo establecido dentro de la palabra del Señor y ese uso particular de la palabra diácono también sigue siendo en función de servir. ¿Okay? Así que la palabra diácono, aunque también se utiliza para un oficio, en las ocasiones que se utiliza para el oficio, no está alejado del significado y de la raíz que tiene la palabra de simplemente poder servir. Así que nosotros hoy, al enfocarnos en la palabra diácono, nos estamos enfocando en ese segundo uso de la palabra. Hoy, mientras voy a estar usando la palabra diáconos en este sermón, no me estoy refiriendo al uso general de todos los creyentes que tenemos de servir al Señor, sino que la voy a usar principalmente para referirme al oficio establecido en el Nuevo Testamento y para ver cómo es que la iglesia va a ser servida por este grupo de personas particularmente que son instituidos según el Nuevo Testamento. ¿Okay? Así que en esencia nosotros nos estamos refiriendo a un cargo oficial dentro de la iglesia que es ejercido por aquellos que la misma iglesia está identificando para el servicio luego de haber analizado sus vidas, luego de haber observado su carácter y luego de haberlos afirmado para el servicio que la iglesia los está llamando, que es el de ejercer el oficio del diácono. Y como nosotros vemos en Hechos capítulo 6, lo que los apóstoles le pidieron a la iglesia no fue que identificaran a aquellos que eran buenos sirviendo alimentos, no les pidieron que identificaran a aquellos que eran buenos arreglando las cosas que estuviesen dañadas o que fuesen expertos en limpieza o en mantener el lugar de reunión como se tiene que mantener, sino que lo que ellos le dicen a la congregación en el pasaje, en esencia, es que ellos tenían que identificar a hombres piadosos. Pero sabemos que en ocasiones cuando nosotros pensamos en diáconos, por el uso que ha tenido la palabra, quizás en nuestros contextos de las iglesias que venimos o simplemente por lo que hemos escuchado acerca del término, nosotros pensamos en diácono y nuestra mente rápido va a ver a buscar, ok, ¿quién es bueno aquí arreglando cosas? ¿Quién es bueno construyendo? ¿Quién es bueno con las finanzas? Y comenzamos a pensar en talentos, en habilidades, antes de pensar en el carácter. Sin embargo, lo que estamos viendo en el pasaje es que debemos estar mirando el carácter antes de mirar las habilidades, antes de mirar los talentos, antes de mirar las capacidades. Este es el orden que vemos en el pasaje y el orden que nosotros vamos a ver en el Nuevo Testamento para aquellos que van a servir como diáconos. ¿Ok? Dice el pasaje literalmente, y estos son los requisitos de los diáconos, en el versículo número 3. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de ¿qué? Buena reputación. Número 1, tienen que tener buena reputación. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y número 3, también tenían que ser llenos de sabiduría. ¿Ok? Es por eso que más adelante el otro pasaje donde nosotros vemos también los requisitos para los diáconos, cuando Pablo le está diciendo a Timoteo que para que las cosas se hagan bien en la iglesia, él tiene que identificar a hombres para servir en este cargo. La lista que él le da a Timoteo es una lista que simplemente comprende asuntos del carácter del hombre. No se están pidiendo capacidades, no se están pidiendo talentos, no se están pidiendo algunos traits, como le dicen en inglés, donde ellos puedan y sean hábiles en hacer ciertas cosas, sino que mira la lista conmigo. Primera de Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 12. Si quieren lo puedo leer para que no lo tengan que buscar. Primera de Timoteo 3 del 8 al 12. Pablo comunica lo siguiente, están ahí también en pantalla, gracias Dustin. Pablo le dice, de la misma manera, también los diáconos deben ser
buenos en la construcción. Deben ser hábiles en la plomería. ¿No? Ok, perdón. Dice, deben ser dignos de una sola palabra, no dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el misterio de la fe con limpia conciencia, que también estos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, no y si son buenos arreglando lo que estaba roto, no y si son buenos haciendo esta otra cosa, si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. De igual manera las mujeres deben ser dignas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Como nosotros podemos ver en este pasaje, mi hermano, los diáconos deben ser siervos piadosos. Es decir, estos requisitos lo que buscan es un carácter de piedad que refleja el carácter mismo de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que estos requisitos no están pidiendo perfección. Aquí Pablo no se refiere a que el diácono tiene que ser una persona perfecta, porque obviamente eso es imposible. Pero si él puso esos requisitos ahí es porque esos requisitos se pueden cumplir. Y no son igual a perfección. ¿Ok? Así que no podemos estar exigiendo algo que la palabra de Dios no exige. Sin embargo, esta lista obviamente es muy parecida, como vemos, a la lista que se le da a los requisitos de los pastores, con la excepción de una sola cosa, que los diáconos, o a los diáconos particularmente, no se les exige que sean aptos para enseñar. Aunque en ocasiones va a haber diáconos que son aptos para enseñar, pueden enseñar, pero no es un requisito para ellos. ¿Ok? Y esa es la única diferencia. Por lo que nosotros podemos concluir que un diácono es un servidor que ha sido reconocido por la iglesia debido a su carácter piadoso, para poder servir en una necesidad particular de la congregación, como ocurrió en la iglesia de Jerusalén. Por lo tanto, mis hermanos, si ustedes están escuchando este sermón en esta mañana y ustedes siempre han considerado el servir como diácono de la iglesia, o lo estás incluso considerando en estas semanas, te animo a que leas estos pasajes, a que medites en la verdad que se está comunicando en estas escrituras, en estos pasajes. Te animo también a que puedas meditar en el carácter que el Señor está queriendo formar en ti, en tu propia vida. Medita en el carácter que el Señor quiere formar en tu vida. Y en tu tiempo de oración, sé específico con el Señor. Pídele que te ayude a tener un carácter piadoso. Pídele que te ayude a poder servir con un carácter primeramente que refleje el carácter mismo del Señor Jesucristo. Y descansa en Él para que puedas hacerlo. Para que la iglesia pueda reconocer en ti una persona que realmente está reflejando un carácter piadoso, un carácter que honra al Señor sobre todas las cosas. Y para aquellos, si tú estás en el otro lado y si tú estás diciendo, bueno, yo nunca he considerado eso, no creo que lo vaya a considerar, pues yo no tengo nada que ver entonces en este sermón, yo no tengo nada que hacer entonces. No, mis hermanos. Para aquellos que nunca han considerado el diaconado y tampoco entienden que sea un área que vayan a considerar en el futuro, yo les animo a que estén orando. Oremos, iglesia, por aquellos que sí lo están considerando. Ore para que el Señor continúe forjando en medio nuestro creyentes que tengan un carácter piadoso y que anhelen servir a la iglesia como diáconos. Pídanle eso en sus oraciones al Señor. Ahora que nosotros estamos en el proceso de afirmar nuevos diáconos para nuestra congregación, pídale que el proceso sea uno que honre al Señor y que estas personas que van a ser presentadas, sobre todas las cosas, que su carácter esté siendo forjado a la imagen del carácter de Cristo y que tenga un carácter piadoso para que la iglesia sea bien servida y para que el evangelio continúe avanzando. Porque, mis hermanos, eso es lo que queremos al final del día, que el evangelio siga siendo proclamado, que la iglesia del Señor siga creciendo en la palabra de Dios y que nuevas personas sigan siendo añadidas al número de la iglesia. Y mientras nosotros vemos que un diácono es simplemente un servidor
que es piadoso y que es reconocido por la iglesia para un servicio en particular, y son aquellos que van a estar liderando el servicio dentro de la iglesia. Ahora tenemos que responder entonces la pregunta, entonces, ¿qué es lo que hacen los diáconos? Ya vimos quiénes son, ahora la pregunta es, ¿qué realmente hace un diácono? Como nosotros vemos en este pasaje de Hechos capítulo 6, en el verso número 3, los apóstoles están diciendo que a ellos, al final, luego de darle los requisitos, se les dice a quienes podamos encargar esta tarea. Y la tarea de la que ellos estaban hablando es lo que leímos en el verso número 1, donde el pasaje nos dice en el verso número 1 que surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos, porque las viudas eran desatendidas en la distribución de los alimentos. Así que la tarea que se le encargó a estos 7 hombres que fueron escogidos en la iglesia de Jerusalén fue de velar de que las viudas de los judíos helenistas no fueran desatendidas en la distribución de los alimentos. Y rápido nosotros pudiéramos pensar, bueno, pero si lo único que estos hombres iban a hacer era servir la mesa, eso lo puedo hacer yo, eso lo puede hacer todo el mundo, eso lo puede hacer un niño. ¿Para qué tanto requisito de un carácter piadoso? ¿Por qué es tan necesario que haya un carácter de piedad que refleje al Señor Jesucristo si lo único que hicieron esos hombres fue servir a las mesas? Mi hermano, porque la realidad es que estos hombres no solamente iban a servir alimentos. Ellos, por medio de su servicio y de su carácter piadoso, estaban sí sirviendo una necesidad particular, pero con ese servicio piadoso ellos estaban manteniendo la unidad de la iglesia en Jerusalén y evitando que esa queja que surgió pasara a un conflicto mayor en la iglesia y que finalmente la iglesia se dividiera. Vean lo importante de la tarea de estos hombres en un momento tan crucial de la iglesia en Jerusalén. Ellos no solamente estaban sirviendo mesas, ellos estaban velando por la unidad de toda la congregación y velando que la palabra de Dios pudiera seguir siendo predicada con fidelidad, para que la palabra de Dios continuara creciendo en medio de ellos. Así que como nosotros hemos visto, los diáconos son servidores piadosos que sirven en alivio de nuestras necesidades como congregación. Y lo que estamos viendo ahí en Hechos capítulo 6 es una necesidad que surgió y ellos tuvieron que responder ante eso. Por ejemplo, en nuestra congregación yo creo que nunca va a ser una realidad lo que está pasando ahí en Hechos 6. Y yo creo que nosotros como iglesia nunca vamos a enfrentar esa misma necesidad. Yo creo que nosotros nunca vamos a tener que velar por las viudas de los judíos helenistas y en la diferencia que hay con la viuda de los judíos nativos. Porque que yo sepa, aquí no hay viudas que sean judías, ni helenistas, ni nativas. Así que nosotros no vamos a enfrentar esa necesidad en particular. Pero lo que nosotros estamos viendo es un patrón que responde a necesidades dentro de la iglesia. Y lo que nosotros nos corresponde hacer como congregación es poder identificar cuáles son las necesidades que nosotros tenemos, no que la iglesia en Jerusalén tenía, no que la iglesia en Puerto Rico tiene, no que la iglesia en nuestros países tiene, no lo que la iglesia al otro lado del estacionamiento tenga. Nosotros tenemos que responder y ver las necesidades que tiene nuestra familia y poder designar personas que puedan servir en el alivio de estas necesidades para que el evangelio pueda seguir creciendo. ¿Okay? Pero lo que nosotros también vamos a ver es que principalmente el esfuerzo de aquellos que sirven como diáconos no es para que ellos sean los únicos que sirven dentro de la iglesia, sino que el tener el oficio del diácono, lo que nos está enseñando la Escritura es que estas personas van a ser los que están liderando el servicio en la iglesia. Pero ahora sí recuerden la definición de la palabra diácono, una de las definiciones de la palabra diácono, uno de los usos que se le da en el Nuevo Testamento, y es que todos somos responsables en el servirnos los unos a los otros.
Así que no implicaba realmente que estos 7 hombres fueran los únicos que iban a estar sirviendo dentro de la iglesia, sino que ellos iban a dirigir estos esfuerzos, ellos iban a liderar estos esfuerzos, y básicamente lo que la iglesia iba a hacer era, en vez de ir a donde los apóstoles, a preguntarle a los apóstoles, oye, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo tenemos que servir a las mesas? Ellos entonces iban a ir a los diáconos, oye, ¿cómo les podemos ayudar en servir a las mesas? Y los diáconos iban a establecer ese patrón, iban a establecer esa dirección en cómo la iglesia iba a atender las necesidades que tenían, y ellos simplemente iban a ser los que iban a estar liderando. Así que nosotros también como iglesia lo que vamos a estar haciendo no es simplemente dejando que los diáconos lo hagan todo, sino que nosotros debemos estar a la disposición de ellos, consultar con ellos, preguntarle a ellos cómo podemos servir, en qué te puedo ayudar, cómo puedo ayudarte en el trabajo y en el servicio de la iglesia. Esa es la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como hermanos de la iglesia, como siervos del Señor Jesucristo. Así que no vaya a nuestra mente a simplemente decir, bueno, como hay ahora mismo un diácono en la iglesia, bueno, pues que él lo haga todo, porque es el diácono. No, esa no debe ser nuestra actitud. Nuestra actitud debe ser cómo yo puedo ayudar al diácono a servir bien en la iglesia. ¿Cuál es mi parte? ¿Qué es lo que me toca a mí hacer dentro de la iglesia? ¿Cómo yo puedo servir a la congregación? Recordando que el propósito, mis hermanos, es que la palabra de Dios siga creciendo en medio nuestro, que la palabra de Dios siga siendo predicada. Y hablando acerca de estas necesidades y acerca de cómo los diáconos van a servir en ciertas áreas en particular, el director de nuestra convención estatal para los bautistas aquí en Carolina del Sur, Tony Wolf, él escribió un libro titulado Un diácono con propósito. Y allí él comparte 4 áreas en las que los diáconos van a estar liderando. Recuerden, liderando, no haciéndolo solo ellos, sino esta es un área en la que ellos van a modelar servicio a la congregación. Y estas son las 4 áreas que comparte Tony Wolf, que las quiero compartir con ustedes. Número 1, asistencia. Se espera que aquellos que sirven en este oficio, dice Tony Wolf, que sean personas que lideran con su ejemplo al estar presentes cuando el pueblo del Señor se reúne. Simplemente ellos deben liderar en asistencia, en estar presentes el día del Señor. Número 2, involucramiento ministerial. De la misma manera, aquellos que sirven como diáconos deben ser personas que están involucrados en lo que está ocurriendo en la vida de la iglesia. No solamente que cumplan sus tareas, no solamente que hagan cierto rol en particular y que después nadie los vea, sino que estén involucrados y que sean partícipes de lo que está ocurriendo en la vida de la iglesia. Número 3, las ofrendas. Aunque esto es algo que consideramos, y allí Tony Wolf también lo dice de esta manera, y nosotros como pastores lo consideramos de esta manera, esto siempre será una responsabilidad delante del Señor, y esto obviamente nunca será publicado, pero de la misma manera se espera ver en aquellos que sirven como diáconos corazones generosos, corazones que quieren compartir de aquello que el Señor les ha otorgado, ¿okay? Que sean dadores alegres. Y número 4, los diáconos van a liderar en términos de actitud, ¿okay? Finalmente, Tony Wolf comparte que la actitud de aquellos que están sirviendo en este oficio debe ser una actitud positiva, que promueva el que otros dentro de la congregación estén a gusto en la iglesia y que quieran servir, ¿okay? Y que quieran simplemente ser parte, y cuando vean a los diáconos digan, oh, mira, yo quiero unirme a ese grupo, yo no sé qué es lo que ellos están haciendo, pero yo quiero estar ahí con ellos, porque tienen una actitud que invita y que llama la atención. Y esas 4 áreas están relacionadas a más bien cómo ellos modelan un ejemplo de una vida piadosa y cómo ellos están liderando en ciertas áreas. Pero en cuanto a áreas particulares de servicio tangible, lo que los diáconos hacen es todo aquello que surja como una necesidad y que pudiera, si no es atendido, ser un tropiezo para el crecimiento de la palabra de Dios en medio nuestro. Y para eso, como les decía hace unos minutos, nosotros como iglesia tenemos que estar atentos. ¿Cuáles son realmente esas necesidades que tenemos como iglesia? Y acá les voy a dar algunos ejemplos de algunas necesidades que pudieran ser particulares
para nuestra iglesia. Pudiera ser el cuidado de las necesidades físicas de los miembros. Hay miembros que tienen necesidades físicas y esto puede ser un área de servicio para los diáconos. También el mantenimiento de las facilidades. Necesitamos que se mantengan las facilidades al día. Esto puede ser un área también de servicio. También servicio en actividades donde sea necesario el uso de voluntarios. No es que ellos nuevamente vayan a ser los únicos que están sirviendo, pero ellos pueden ser los que están coordinando, ¿ok? Necesitamos tantos voluntarios, vamos a pedirle a tales personas y vamos a coordinar estos esfuerzos. También en el mantenimiento y en el cuidado del equipo tecnológico y audiovisual. Esto definitivamente no era una necesidad que la iglesia en Jerusalén iba a tener. Ellos no tenían pantallas, ellos no tenían un proyector, ellos no tenían micrófonos, pero nosotros sí los tenemos, que nos ayudan en comunicar bien el mensaje del Evangelio. Así que son áreas de necesidad que surgen dado a qué iglesia somos. También con el equipo de bienvenida, en los servicios de comunión, asegurarse de que los elementos están listos. ¿Okay? Son cosas y detalles que los diáconos pueden servir y han servido para velar que la iglesia tenga sus necesidades cubiertas. También en la seguridad, en los aspectos de finanzas, asuntos de benevolencia, cómo la iglesia responde a necesidades particulares y entre otros. Y mis hermanos, para identificar esto es importante que nosotros siempre recordemos que tenemos que mirar a nuestra familia, tenemos que mirar a nuestra congregación. No podemos tratar de pedir que los diáconos hagan cosas porque vimos que en otra iglesia los diáconos hacen esto. Y como allá hacen eso, pues entonces vamos a pedirle a los nuestros que también hagan eso. Tenemos que realmente identificar si es una necesidad que nosotros tenemos, porque si no estaríamos poniendo cargas que ellos tampoco tienen que cargar. Así que nosotros también como iglesia y como congregación tenemos que ser realistas. Tenemos que poder mirar a nuestra familia, identificar qué es realmente lo que nosotros necesitamos. Y aquellas cosas que no son nuestra necesidad, simplemente no los ocupemos en eso. No impongamos cargas que la palabra del Señor no está imponiendo sobre ellos. Porque van a terminar cansados, fatigados, sin querer servir, y luego es culpa nuestra por poner en ellos una carga que no tenían que llevar. ¿Okay? Así que seamos conscientes y estemos mirando a nuestra iglesia y no a otras iglesias para ver cuáles son nuestras necesidades. Entonces, mis hermanos, las necesidades van de acuerdo a nuestra congregación. Ok, lo entendemos. Los diáconos son hombres piadosos que van a servir. Ok, lo entendemos. Pero ¿con cuál es el propósito al final del día? ¿Qué es lo que surge de este servicio? Si recuerdan al principio, lo que yo quiero que nosotros salgamos de acá convencidos es que nosotros como iglesia necesitamos diáconos piadosos que sirven en el alivio de nuestras necesidades para que la palabra del Señor siga creciendo en medio nuestro, para que el Evangelio siga avanzando. ¿Okay? Así que vamos ahora a responder esa pregunta. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que resulta del servicio de los diáconos? Como nosotros vemos en este pasaje, en el capítulo 6 de Hechos, en el verso 7, al final de esta sección simplemente nos demuestra qué fue lo que ocurrió en esta iglesia. Dice allí el verso 7, y la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Tony Wolfe en ese libro dice, ¿acaso eso no es algo que todos queremos para nuestras iglesias? Mis hermanos, ¿eso no es algo que ustedes quieren para esta iglesia? Queremos que la palabra del Señor crezca. Queremos que más personas sean añadidas en medio nuestro. Mis hermanos, y esto es parte, el resultado de esto es parte del servicio fiel de los diáconos. ¿Qué surge del servicio fiel de los diáconos? Que la palabra de Dios crece, el número de los discípulos aumenta. Pero también vemos algo muy particular. ¿Recuerdan la queja del versículo 1? ¿Recuerdan que había una queja? ¿Se vuelve a mencionar esa queja en la iglesia de Jerusalén? No se vuelve a mencionar esa queja en la iglesia de Jerusalén. No solamente la palabra de Dios creció, el número de los discípulos aumentó, sino que también las quejas cesaron. La unidad se mantuvo en medio de la iglesia, en el vínculo de la paz.
los hermanos estaban a gusto unos con otros. Ya los judíos helenistas no estaban tratando de decir, hey, los judíos nativos están siendo mejores atendidos que nosotros. Ya los judíos helenistas estaban tranquilos. Todos estaban bien servidos. La iglesia podía ahora enfocarse en lo que se tenían que enfocar, en crecer en la palabra del Señor para que el evangelio siguiera creciendo. Y precisamente, mis hermanos, por eso este oficio que vemos en el Nuevo Testamento es tan importante y es tan crucial para la iglesia el día de hoy. Porque también, como dice Pablo en 1 Timoteo 3, versos 14 al 16, luego de que él da los requisitos para los diáconos, él le dice a la iglesia que la iglesia, al hacer las cosas como se deben hacer, está protegiendo el evangelio mismo y la pureza del evangelio. Y eso, mis hermanos, es lo que resulta del servicio de los diáconos. Que la pureza del evangelio se mantiene en la iglesia. Y sin diáconos, la iglesia estaría desprotegida. Ya que los pastores pudiéramos comenzar a ocuparnos de atender este tipo de necesidades que van surgiendo en la congregación, y estaríamos dejando a un lado la palabra de Dios y la oración, como estaban diciendo los apóstoles. Y los apóstoles allí dijeron, no es conveniente para la iglesia que hagamos eso. No es conveniente para la iglesia que movamos el lugar de la palabra de Dios a un segundo lugar y hagamos el servicio lo primero. Los pastores tenemos que enfocarnos en esto, porque si no la iglesia está desprotegida. Y si no tenemos diáconos, la iglesia quizás va a poder estar a flote un tiempo, pero poco a poco vamos a comenzar a dar señales de que hay algo que no está bien. Como en el carro que se comienza a prender las luces en el dash cuando hay algo que no está bien. Eso va a pasar como iglesia si no tenemos diáconos que sirvan en las necesidades de nuestra congregación. Así que por eso, mis hermanos, la importancia de que nosotros como iglesia entendamos que necesitamos diáconos piadosos que sirvan en el alivio de nuestras necesidades para que la palabra de Dios siga creciendo, para que la palabra de Dios siga avanzando. Así que algo esencial que los diáconos traen a la vida de la iglesia es que, como nosotros veíamos la semana pasada, nosotros como pastores podemos dedicarnos a nuestro ministerio de cumplir la palabra del Señor y también de orar y velar espiritualmente de la congregación. Y mis hermanos, esto es posible por el servicio de los diáconos, que de otra manera no sería posible, sería sumamente difícil. Y mis hermanos, así como nosotros estamos observando que el Señor es quien está proveyendo esto para su iglesia, aquí nosotros podemos meditar en el carácter de Dios mismo. Aquí nosotros podemos meditar en la realidad de que es Dios mismo por medio de su Hijo que lo envió y lo proveyó a Él para darnos una nueva vida a nosotros y unirnos a una iglesia local que no nos deja desprovistos de estas necesidades que tenemos, sino que Él se aseguró de cubrir todas las bases para nosotros como iglesia. Mis hermanos, ese es el Dios en el quien nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído en un Dios que provee para todas y cada una de nuestras necesidades. Y mis hermanos, nosotros no necesitáramos diáconos si nosotros no fuéramos iglesia. Pero por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha hecho una familia. Por la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir y murió la muerte que nos merecía morir a nosotros, que nos tocaba morir a nosotros, es a través de eso que Él nos ha hecho a nosotros una familia, mis hermanos. Y mis hermanos, sí, van a surgir necesidades en nuestra familia, van a surgir problemas en medio de nuestra familia, pueden surgir discusiones en medio de nuestra familia. Pero mis hermanos, recordemos que el Señor ha provisto lo que necesitamos en Cristo. Recordemos que el Señor ha provisto para cada una de nuestras necesidades. Y mis hermanos en la fe son mis hermanos en la fe, no son mis enemigos. Nos tenemos que mirar unos a otros como hermanos que hemos sido redimidos por la sangre preciosa del Cordero de Jesús. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no puedes mirar a los que están a tu alrededor como tus hermanos y todavía no has entendido esa realidad,
te ruego que descanses en la obra de Cristo Jesús. Te ruego que puedas ver la obra de Cristo por su iglesia al enviar a su Hijo para que tú puedas ser parte de una familia que se cuida mutuamente, de una familia que tiene las necesidades aseguradas y provistas a través de Cristo Jesús. Y si tú no has disfrutado de eso nunca en tu vida, porque tuviste un pasado muy lamentable, no tuviste una familia creciendo y siempre has anhelado el amor de una familia, eso es lo que el Señor provee a través de su iglesia y a través del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Así que mi oración por ti es que tú puedas descansar en Él, que tú puedas entregarle tu vida y que puedas venir a formar parte de la familia que Él quiere que tú formes. Y que después puedas disfrutar de ver cómo los diáconos y cómo toda la iglesia participa en el servir para tus necesidades también. Y que puedas disfrutar de esa verdad. Así que, por favor, descansa en la obra de Jesucristo. Descansa en su obra y Él te va a hacer parte de esta familia tan hermosa. No somos perfectos, nunca lo seremos, pero nos amamos. Por el amor que el Señor ha tenido por nosotros. Y por eso podemos seguir adelante. Por eso la palabra de Dios puede crecer en medio nuestro. Y finalmente, mis hermanos, sabiendo que necesitamos diáconos piadosos que sirvan para el alivio de nuestras necesidades, para que la palabra de Dios siga creciendo en medio nuestro, yo creo que ya todos estamos convencidos de eso. Pero ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos como iglesia ante esta realidad? ¿Cómo respondemos? Y ahora les voy a dar unas aplicaciones directas para nosotros como iglesia. Número 1, agradecemos al Señor. Primeramente, mis hermanos, agradecemos al Señor por permitirnos disfrutar de la bendición de tener un diácono que ha servido con fidelidad y que continúa haciéndolo. Así que démosle gracias a Dios por el diácono que Él ha permitido que tengamos como iglesia en nuestro hermano Luis por los pasados años. Pero también de la misma manera, mis hermanos, agradezcamos al Señor por aquellos que fueron nominados. Que ustedes mismos como iglesia dijeron, entiendo que estas personas cumplen con estos requisitos. Démosle gracias al Señor por esas personas que fueron nominadas. Y también estemos involucrados, mostremos el agradecimiento estando involucrados en este proceso y afirmemos a estos hombres que van a ser presentados próximamente. Número 2, oramos al Señor. ¿Para qué? Para que nos permita hacer este proceso de una manera bíblica, en la que lo honremos en todo momento y que nos permita contar siempre con diáconos piadosos que sirven en el alivio de nuestras necesidades para que la palabra de Dios siga creciendo en medio nuestro. Así que, mis hermanos, oremos fervientemente y constantemente por esto al Señor. Número 3, ¿qué hacemos como iglesia? Reconozcamos a aquellos que tienen un carácter piadoso al involucrarnos los unos con los otros en nuestro diario vivir para poder identificar a aquellos que pueden servir como diáconos por su carácter piadoso para el avance del Evangelio. ¿Okay? Yo no voy a saber quién tiene un carácter piadoso si no paso tiempo con esa persona. Si el único tiempo que yo estoy pasando con los hombres o mujeres de la iglesia es el domingo en la mañana y más nunca los vuelvo a ver en toda la semana, ¿cómo yo voy a saber quién tiene un carácter piadoso? Porque aquí todos estamos, nos planchamos la ropa, sonreímos, estamos alegres, aunque se acabe eso en el carro cuando nos montamos, pero aquí estamos todos bien. Mis hermanos, necesitamos pasar tiempo afuera de esta reunión, unos con otros, no tan solo para analizar nuestras vidas, no tan solo para ver, déjame ver cómo es el pastor Michael en su casa, así que voy a ir a su casa, sino para animarnos mutuamente, ¿okay? Sino para pasar tiempo juntos, porque eso bendice nuestra vida, nos anima a seguir creciendo en el Evangelio y también podemos afirmar carácter piadoso que el Señor está produciendo en la vida de mis hermanos para que sirvan en este rol.
Así que esa fue la tercera, reconozcamos a aquellos que tienen este carácter y lo hacemos cuando estamos involucrados. Número 4, afirmemos a aquellos que estamos reconociendo. No solamente los reconozcamos y digamos, oh, sí, tiene un carácter piadoso, sino que también cuando llegue el tiempo de nominar, cuando llegue el tiempo de afirmar, no me puedo poner en la postura de decir, bueno, pero es que no es perfecto, así que yo no lo voy a afirmar. No, mis hermanos, tiene un carácter piadoso, ya lo reconociste, ya el Señor te lo está mostrando, afírmalo, ora por él, pídele al Señor que te ayude a hacer de bendición a esta persona y que el Señor te permita servirle. Número 5, valoremos cada esfuerzo y detalle en el servicio que particularmente nuestro diácono ha estado haciendo por los pasados 5 años y también aquellos que se incluyan como diáconos, siempre tengamos un espíritu de valorar el servicio de ellos. No lo miremos como algo sencillo, como algo simple que hacen, que bueno, si no lo hacen está bien, si lo hacen pues que lo hagan. No, mis hermanos, tengamos un espíritu como congregación de valorar el servicio que se hace. Incluso cuando ellos nos estén dirigiendo a nosotros en servicio, cuando ellos nos digan necesito de tu ayuda en esto, valoremos incluso ese esfuerzo. Démosles las gracias porque nos están ayudando a servir, nos están equipando para que sirvamos bien a la congregación. El pasaje ahí en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 13, que nunca lo tocamos, si se pensaban, al pastor se le quedó un verso. No, lo estaba dejando para ahora, ¿ok? Lo estaba guardando para ahora. Esta es la cherry que va en el tope de la batida que ustedes se quieran tomar. Pablo le dice a Timoteo que aquellos que sirven bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Nosotros como miembros de la iglesia no podemos ponernos en la postura de decir, no, yo no lo voy a valorar y yo no le voy a dar la gracia porque ese es su trabajo y eso es lo que tiene que hacer. Y porque después si me pongo a valorarlo, después se le suben los humos a la cabeza y hay que mantenerlo humilde. Mis hermanos, ese no es tu trabajo. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo no es mantener al otro humilde. Yo no soy el Espíritu Santo. Eso es trabajo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se encarga de mantener a las personas humildes. Nuestro trabajo como creyentes es valorar y es honrar lo que Dios está honrando. Así que como iglesia honremos la labor principalmente de nuestro diácono que ha servido por los pasados 5 años y también de aquellos que vengan a servir como diáconos y que lo hagan bien. Ya se me olvidó, 6, imitemos, mis hermanos, imitemos a los diáconos. Recordemos que los diáconos son los que lideran el servicio en la congregación, pero ellos no son los únicos llamados a servir. Así que imitemos su servicio y estemos a su disposición. Y finalmente, ahora sí, número 7, agradezcamos nuevamente. Agradezcamos, recordemos dar gracias al Señor por permitirnos disfrutar de la bendición de tener diáconos en nuestra congregación y vivamos en agradecimiento al Señor porque Él está proveyendo para nuestras necesidades. Recordemos, mis hermanos, que todo esto es provisión de parte del Señor y es el Señor mismo por medio de su palabra y de su Espíritu Santo que está proveyendo personas que van a suplir nuestras necesidades para que el Evangelio siga creciendo. Pero recordemos que todos tenemos parte en esto. Los diáconos no son los únicos que van a servir, sino que ellos van a liderar el servicio y a todos nos toca servir. ¿Y saben qué, mis hermanos? Lo podemos hacer. Porque para eso Cristo nos libertó de nuestros pecados y de nuestra esclavitud, para que todos sirvamos al Señor. Así que vamos a orar y darle gracias al Señor. Señor Dios poderoso, te amamos y te damos gracias por esta tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque por medio de ella tú nos animas a seguir creciendo y a seguir, mi Dios, siendo obedientes a lo que tú tienes para nosotros. Te pido que nos animes a ser una iglesia que valore el esfuerzo de nuestro diácono, que valore el esfuerzo de aquellos que incluso se están preparando para servir como diáconos y que también, Señor, seamos una iglesia que vive activamente sirviéndonos unos a otros. Te damos gracias, Señor, porque para eso fue que tú nos libertaste y te damos gracias, Señor, porque tú provees esto para nosotros. Te amamos, Dios, y pedimos esto en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén.